Se denomina peso específico de un mineral al cociente entre su peso y el peso de un volumen equivalente de agua a 4 grados centígrados, condiciones de máxima densidad del agua, siendo un valor adimensional. Por el contrario, la densidad relativa es un valor equivalente correspondiente a la masa por unidad de volumen y viene expresado en unidades tales como gramos sobre centímetro cúbico. El peso específico es una propiedad intrínseca y constante para un mineral de composición química determinada y depende básicamente de dos factores: 1, de los átomos que constituyen el mineral y 2, del tipo de empaquetamiento de los átomos. En los elementos isoestructurales con idéntico tipo de empaquetamiento, los elementos de mayor peso atómico tienen mayor densidad relativa. En una serie de soluciones sólidas existe un cambio continuo de densidad relativa. Así, en el caso de la serie de las wolframitas, los términos extremos ferberita y upnerita tienen por valores respectivamente 7.51 y 7.18. En el caso contrario, lo constituyen los compuestos polimorfos, de misma composición pero diferente tipo de empaquetamiento. Así, en el caso del carbono, pasamos de valores de 3.515 para el diamante a solo 2.23 para el grafito, pese a tener idéntica fórmula química. ¿Cómo se calcula el peso específico? Su expresión de cálculo es la siguiente: el peso específico es igual a la fuerza de la sustancia sobre el volumen, y esto es igual a la masa de la sustancia por la aceleración de la gravedad sobre el volumen, dando como resultado que el peso específico es igual a la densidad de la sustancia por la gravedad. Los métodos de medida del peso específico se basan en el principio de Arquímedes y consisten en medir el peso en aire de un objeto, el cual representaremos con la letra P mayúscula, y posteriormente el peso de dicho objeto sumergido en agua, el cual representaremos como P mayúscula subíndice agua. Después de haber hecho las mediciones pertinentes, se recurrirá a utilizar la siguiente fórmula, que sería: el peso específico es igual al peso del objeto en aire entre el peso del objeto en aire menos el peso del objeto sumergido en el agua. Al utilizar líquidos más densos y con menor fuerza de tensión superficial para este tipo de medidas, permite realizar la determinación del peso específico con mayor precisión. En este caso, la fórmula sería la siguiente: el peso específico sería igual al peso del objeto en aire entre el peso del objeto en aire menos el peso del objeto sumergido en el líquido por la densidad del líquido que se está empleando. Para el estudio del peso específico en los minerales, las muestras deben ser homogéneas y puras, compactas y sin microgrietas o microcavidades que pudiesen contener fluidos o gases que reduzcan el peso específico a medir. Normalmente se requiere un volumen cercano a 1 centímetro cúbico de muestra. A partir de dicho principio, se emplean diversos procedimientos de medida. Balanza de Penfield. En esta, el peso específico se determina por la posición de pesas en el brazo derecho graduado. Balanza de Joule. En este tipo de balanzas se miden los pesos en función del alargamiento de un resorte helicoidal como el que se muestra en la figura. Balanza de Biermann. Estas balanzas se emplean para pequeñas partículas de menos de 25 miligramos. Si bien las medidas son muy precisas, requieren una corrección por efecto de la temperatura. Pignómetro. El pignómetro es empleado en los casos en los que no se disponga de suficiente cantidad de muestra para emplear los métodos anteriores. Consiste básicamente en una botella de vidrio con un tapón de ese mismo material esmerilado y atravesado por un fino orificio capilar.
Se pesa inicialmente el pignómetro vacío con su tapón, el cual se representará con la letra P. Se introduce entonces el mineral a medir y se vuelve a pesar, lo cual representaremos con la letra M. Tras rellenar completamente el recipiente con agua destilada, se mide de nuevo y esta medida será representada con la letra S. Y por fin se vacía el pignómetro y se rellena únicamente con agua destilada, obteniendo el peso representado por la letra W. El peso específico en este método estaría dado por M menos P entre W más M menos P menos S. Método de juego de líquidos densos. Este método permite por flotación selectiva determinar aproximadamente el peso específico de un mineral, partiendo de un líquido de densidad relativamente alta, como el bromorfo, que tiene una densidad de 2.89 gramos sobre centímetro cúbico, o yoduro de metileno, que tiene una densidad de 3.33 gramos sobre centímetro cúbico. Y disolviendo los mismos se puede conseguir un conjunto de disoluciones patrón en las que el mineral flotará cuando su peso específico sea menor al del líquido y se hundirá cuando sea mayor. Este método se emplea también para separar especies minerales con diferentes densidades relativas. Ahora bien, en mineralogía el peso específico es una propiedad intrínseca para cada mineral, que dependerá de los elementos que constituyan al material y el arreglo de sus celdas unitarias, que también podemos llamar su estructura cristalina. Esta propiedad también se conoce como densidad relativa, pues recordaremos del planteamiento de la fórmula física que podemos obtener las unidades de peso específico de la multiplicación de la densidad por la gravedad. Esta propiedad es útil para diferenciar minerales sin hacer una intervención significativa. A su vez, nos permite distinguir minerales isomorfos y comprender las diferencias basadas en la estructura cristalina de algunos grupos polimorfos. La mayoría de los minerales formadores de rocas tiene un peso específico aproximado a 2.7 kilogramos sobre metro cúbico. Ejemplo de ello es el peso específico del cuarzo, que es 2.65, y las plagioclasas con densidades entre 2.6 hasta 2.8. El grupo que conocemos como minerales pesados lo encontraremos a partir de una densidad de 2.9 kilogramos sobre metros cúbicos, como el zircón, con un peso específico de 4.7. Finalmente, los minerales metálicos, por su parte, tendrán un peso específico de 5 kilogramos sobre metro cúbico en adelante, siendo un ejemplo el oro, cuyo peso específico es de 19.3. ¿Pero esto de dónde viene? Diversos estudios a lo largo de la historia nos permiten determinar el peso específico no solo a través del planteamiento, sino poniéndolo en práctica. Para los minerales, o en general la mineralogía, un método común para obtener su peso específico es con el uso de la balanza hidrostática. ¿Y bien, cómo funciona? Esta balanza consiste en un mecanismo en que se pesa una cantidad mayor a 1 centímetro cúbico del mineral al aire. Al finalizar la prueba se toma su masa y vuelve a repetirse el experimento, ahora sumergiendo la balanza con la muestra en agua a 4 centígrados, que es la temperatura a la que el agua encuentra su densidad máxima, de 1 kilogramo sobre metro cúbico. El peso del mineral cambiará. De esta forma, se sacará una diferencia entre la medida obtenida en el aire y la obtenida en el agua, que puede explicarse con la siguiente fórmula. El resultado obtenido en ella, al final una cifra unidimensional, será lo que nosotros conoceremos como el peso específico o la densidad de un mineral.
También tenemos casos en que las muestras son demasiado pequeñas. En ellos puede utilizarse la obtención del peso específico mediante la utilización de un pignómetro o diferentes balanzas cuyo principio básico no dista del manejo de la balanza hidrostática. Debe tenerse en cuenta que las muestras minerales deben de ser puras para evitar errores al realizar el experimento, así como obtener valores más acercados al que se aspira a obtener. Impurezas y fisuras por las cuales el aire pueda filtrarse derivarán en pesos específicos erróneos que podrían clasificar una muestra de manera errónea.